Serendipia. La fortuna de encontrarnos. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Serendipia. Soy Irene Ancín. Y yo soy Paola Casa. Y en este nuevo programa vamos a hablar sobre la importancia de las habilidades blandas. Vamos también a mencionar las habilidades duras, pero vamos a ser mucho más enfáticas en las habilidades blandas. Las habilidades blandas han adquirido gran importancia en las organizaciones y de hecho los reclutadores y los empleadores creen que hoy son más importantes las blandas que las habilidades duras. Son todos esos, ¿qué son las habilidades blandas? Son todos estos atributos o capacidades que le permiten a una persona desempeñarse en su trabajo. Puede ser que lo que te haya llevado a esa entrevista de trabajo o a ese trabajo es por un expertise en particular, algo que lo sabes hacer muy bien, es decir, por tus habilidades duras, por un currículum, porque sabes manejar muy bien un idioma, una maquinaria, un software, etc. Sin embargo, lo que tal vez te mantiene en ese trabajo, incluso puedes hacer carrera en ese trabajo, no son necesariamente las habilidades duras, porque eso lo demuestras al comienzo, pero poder, por ejemplo, comunicarte asertivamente, por ejemplo, trabajar en equipo, liderar, comunicarte asertivamente, eso es lo que te va a mantener en ese trabajo, es lo que te va, por ejemplo, tener iniciativas, tener creatividad, etcétera, eso es lo que va a hacer que tú te mantengas en ese trabajo y obviamente valoren tu trabajo mucho más. Entonces, el desarrollo de las habilidades blandas son percibidas por los líderes, por el director de la empresa, por el presidente de la empresa, como cualidades positivas de un empleado, especialmente cuando existe un mercado tan competitivo, porque realmente ahorita en general se ha vuelto el mercado laboral bastante competitivo y ahora que ya se sabe que las habilidades blandas son tan importantes, la gente le está, digamos, metiendo mucha importancia o metiendo mucho horas de cursos o lo que sea a fomentar y potenciar estas habilidades. Y por eso, el Foro Económico Mundial ha establecido que para el 2025 el 50% de los profesionales deberían contar con algunas, y hoy vamos a mencionar algunas, habilidades blandas si desean alcanzar el éxito. Y fíjense ustedes qué curioso es que este concepto, que no es solamente algo que se queda en el papel, sino que se lleva a la práctica y como bien acabas de comentar, cada vez es más importante y lo que más se valora o se debería valorar en un profesional. Este concepto nace en el ejército de los Estados Unidos, es decir, es la primera vez en 1972 que se empieza a hablar o a poner en práctica las habilidades blandas, porque se dieron cuenta que las tropas que mejor lo hacían no eran aquellas que manejaban una maquinaria ni un arma, sino aquellas en donde los soldados o miembros del ejército poseían habilidades blandas. Estas habilidades blandas le permitían al ejército identificar cuál era el objetivo, realmente pensar muy bien por qué ese era el principal objetivo a batir, qué estrategia iban a seguir y además pensar en cuál era el momento adecuado. Si se dan cuenta, lo que acabo de mencionar está relacionado con pensamiento crítico, por ejemplo, que es una habilidad blanda, la mediación, porque seguramente todos los soldados no estaban de acuerdo, liderazgo. Efectivamente, liderazgo. Entonces es curioso que en un equipo que podemos pensar en un primer momento tan duro, ¿verdad? En el fondo haya sido donde se haya conceptualizado o empezado a trabajar con este tipo de habilidad. Es paradójico, es paradójico. Eso es paradójico. Entonces, bueno, hay una investigación, ustedes saben que nos gusta también un poco traer estudios recientes. Traer estudios y informarnos bien sobre esto. Y hubo una investigación de la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford que inició una cosa que se llama Estudio de Educación e Ingeniería. Y quien lo hizo fue un señor que se llamaba Charles Rivers Mann en 1918, o sea, hace más de 100 años. Por allá en el siglo pasado, que señala que el 85% del éxito laboral proviene de tener habilidades blandas y solo el 15% de las habilidades duras. Lo voy a repetir porque la cifra es interesantísima. El 85% del éxito laboral proviene de habilidades blandas, mientras que el 15% proviene de las habilidades duras o las habilidades técnicas que se le llama, que es, por ejemplo, lo que les decía hace un rato, en el caso de lo que contaba Irene, saber manejar el arma o conocer el software o saber hablar un idioma, que es algo que uno aprende en un aula. Entonces, estos estudios que se han realizado
en diversas áreas de recursos humanos, lo que nos dicen es, nos hablan y dicen que a todas luces y a todas voces, es demasiado importante encontrar candidatos en una organización que posean estas habilidades o estos rasgos. Tanto es así que el mayor desafío que tiene hoy una empresa es justamente conseguir que, por ejemplo, la alta gerencia tiene un objetivo y dice, quiero hacer tal cosa, cualquier cosa, quiero lanzar una revista, quiero lanzar este programa, quiero cualquier cosa que esa sea. Los altos medios son en teoría los que lo van a ejecutar. Los mandos medios, perdón, quise decir, los mandos medios son quienes lo van a ejecutar. Pero muchas veces esos mandos medios que no cuentan con esas competencias o con estas habilidades blandas, para los altos mandos eso se queda en un sueño, en un anhelo y no se ejecuta. Y la razón por la que no se ejecuta no es porque los mandos medios no tengan las habilidades duras, no tengan la experiencia, no tengan el expertise, no sean expertos en eso, sino porque tal vez no lograron comunicarse con sus ejecutivos, porque no tuvieron el liderazgo, porque no fueron lo suficientemente, no sé, creativos a la hora de solucionar el problema, porque no encontraron la forma de solucionar el problema. Entonces, finalmente, estos altos mandos buscan en mandos medios estas habilidades blandas que son muy importantes. Entonces, estas competencias suaves, los famosos soft skills o las habilidades blandas, como las hemos llamado, son esas habilidades personales que poseemos y que se pueden utilizar en cualquier campo que nos desempeñamos y nos ayudan a interactuar con los demás. Y como dije hace un rato, incluso tienen un impacto en nuestro éxito. Y tú estás comentando la importancia de las habilidades blandas en los mandos medios. Pero también es importantísimo señalar, y lo vamos a ver más adelante, que es fundamental que los altos mandos tengan también esas competencias, porque si el alto mando no sabe comunicar asertivamente, no tiene habilidad para transmitir correctamente qué es lo que quiere y ser claro, difícilmente los mandos medios van a poder ejecutar. Entonces ahí volvemos a la idea que siempre sale cuando las cosas no están bien conceptualizadas y bien armadas, que es el círculo vicioso, ¿no? Entonces al final la empresa no obtiene los resultados que quiere, no se puede innovar y seguramente más de uno se sentirá frustrado, ¿no? Por eso es tan importante tener claro cuál es la diferencia entre las habilidades duras y las habilidades blandas, que aunque ya hemos comentado sus principales características, claro, por así decirlo, nos parece que es necesario ahondar en ellas, ¿no? Entonces, las habilidades duras son aquellas habilidades, valga la redundancia, que podemos demostrar fácilmente. Podemos tener un certificado, podemos tener un título, podemos tener un documento que de alguna forma verifique o ratifique que efectivamente tenemos esos conocimientos, el idioma, en fin. Es algo que yo puedo demostrar muchas veces con mi currículum o con papeles. Mientras que cuando hablamos de las habilidades blandas, son estas habilidades que en un primer momento, ojo, podemos pensar que son difíciles de medir. Pero gracias al cielo, las organizaciones cada vez tienen más mecanismos para poder evaluarlo e indicadores, ¿no? Entonces, las habilidades blandas en un primer momento pueden parecer más difíciles de medir porque son intangibles, pero a día de hoy podemos medir la felicidad. Entonces también podemos medir la capacidad de comunicación, el pensamiento crítico y estas habilidades blandas, algunas, y esto es importante también mencionar, algunas son innatas. Podemos decir que nacemos con algunas competencias más desarrolladas que otras, pero aquellas que no tenemos en un nivel medio o en un nivel alto podemos trabajarlo y creo que eso es lo rico de la vida, ¿no? Que siempre podemos mejorar. Si yo soy muy buena para resolver conflictos, pero resulta que me cuesta un poquito la creatividad, bueno, pues lo puedo trabajar, me puedo capacitar y puedo buscar un acompañamiento. Entonces, esto es bueno decirlo, ¿no? No nos desanimemos porque siempre podemos trabajar y por eso es tan importante el autoconocimiento. Y para terminar con esta diferenciación, que creo que ahora ya lo tenemos bastante claro, las habilidades blandas también están vinculadas con nuestra ética como individuo, que parece que es algo muy etéreo, pero además con nuestra ética profesional.
porque la persona que quiere obrar bien, querrá comunicarse bien, querrá trabajar en equipo bien, y en fin, creo que es importante también mencionarlo aquí en Serendipia, que somos tan pro de los valores y los principios. De acuerdo. Y en realidad sí hay un desafío de las habilidades blandas, porque hay toda una corriente detrás de, primero, dejar de llamarles blandas. Así es. Porque parece a este tipo de habilidades ajá. son las difíciles. De hecho, son 100%. Las hard, digamos, las en el inglés, las de aprender. Son difíciles de aprender. Tú decías hace un rato que pueden ser, tú puedes nacer con esta habilidad para comunicar, por ejemplo, o para liderar. Pero eso no quiere decir que si es que no naces con ellas no puedes potencializar o no puedes, yo qué sé, explotar, mejorar, etcétera. De hecho, hay bastantes cursos sobre cómo trabajar en equipo, y creo que ahora que ya sabemos como organizaciones, como humanidad, lo importante que son las habilidades blandas, cada vez hay más de ese conocimiento y se trata de que la gente lo conozca cada vez más. Perdón, de hecho hay una película, El discurso del rey. Ah, uy, es precioso. El discurso del rey, exacto, que era, sí, una persona que iba a asumir un cargo sumamente importante, pero no podía comunicarse bien. Creo que incluso tenía una dificultad en el habla, que muchas veces está vinculado con inseguridades y bueno, con nuestra historia. Y él logra mejorarlo y bueno, y al final pues es un excelente orador. Entonces, es como, claro, es un obstáculo que él superó. Porque quiso, porque tuvo la voluntad, ¿no? Entonces... Y tú hace un rato mencionaste, a mí me encanta esa historia del ejército norteamericano, porque como lo dijimos, es un contexto militar lo más duro que hay, lo más duro posible, y ahí se desarrollaron las habilidades blandas, o al menos en el nombre de habilidades blandas. Y aquí, en este contexto militar, lo que hicieron es desglosar una lista de atributos que cualquier mando necesita desempeñar. Y le voy a decir algunas rápidamente. Por ejemplo, ser capaz de identificar y analizar problemas complejos, una habilidad blanda. Pensamiento crítico, ¿no? Exacto. Ser experto en relaciones interpersonales, por ejemplo. O ser capaz de comunicar problemas complejos con claridad. Ser persuasivo, por ejemplo, en las ventas, ya, alejémonos un ratito del ejército. Ser persuasivo, qué importante que es para poder vender tu producto, tu servicio, para hacerle entender al otro que lo que tú tienes es lo que el otro necesita, por ejemplo. Conocer problemas sociales y militares porque claro, de quien viene, estar relajado en presencia de oficiales y funcionarios de alto rango, es decir, que no se noten los nervios, que no empieces a sudar aquí la bota gorda del susto, sino más bien la vena del cuello. Que te late. O algo como estar familiarizado con problemas y procedimientos en varios niveles de mando. Por ejemplo, eso es anticiparte. Eso es algo que no te lo enseñan en un aula, seguramente como parte de un currículum, sino es algo que tú lo puedes ir adquiriendo y finalmente sí es una habilidad blanda. 100%. Me parece súper necesario traer a colación lo que has comentado de la importancia de las habilidades blandas en momentos claves, ¿no? Por ejemplo, hablamos de la persuasión, no solamente en el área de ventas, que es como lo típico, ¿no? El que vende tiene que saber persuadir. Bueno, si yo quiero como área de talento humano o de recursos humanos que el financiero me apruebe un programa, tengo que saber vendérselo, claro. Tengo que saber comunicarme claramente, ser persuasiva en un proceso de gestión del cambio. Qué importante es venderle la idea a mi equipo para que se sume a ese cambio. Entonces la persuasión es fundamental. Que la persuasión no es manipulación, ¿no? Hay una clara diferencia. O por lo hay menos un tema de comunicación importantísimo para poder persuadir. Que eso tiene que ser en algún momento un programa, ¿no? La importancia de la comunicación en nuestras vidas o algo por el estilo. La diferencia en tener o no tener habilidades blandas. Bueno, yo entiendo que todos todos vivimos inmersos en algún sistema, ¿no? En el familiar, en el educativo, en el laboral. Y al final las habilidades blandas persiguen de alguna forma que nuestras relaciones sean sanas. Que nuestras relaciones con otros sean sanas. Y cuando las relaciones son sanas y no tóxicas, cuña publicitaria, nuestro programa Tóxico Vitamina, las cosas no solamente fluyen y vivimos en paz y tranquilos, sino que además tenemos mejores resultados como familia, mejores resultados como educadores, mejores resultados como empresas. Entonces es importantísimo tener esto claro, ¿no? Que las habilidades blandas al final hacen que nuestra vida sea menos difícil, porque ya de por sí la vida a veces es complicada, y sobre todo que nuestras relaciones sean sanas y duraderas, ¿no? Y llevaderas. Correcto. Así es.
El rol de líder es fundamental, que lo vamos a ver más adelante. Las habilidades blandas permiten que las relaciones que mantengamos con nuestro equipo de trabajo sean fluidas, que haya una buena comunicación, que haya una buena relación, un buen entendimiento. Entonces, las habilidades blandas son ese plus que tenemos o necesitamos como profesionales. Yo diría que eso es la diferencia entre tener o no tener habilidades blandas. Yeah. Las habilidades blandas hacen que el conflicto sea menos conflicto, porque hay veces que aunque no querramos hay un conflicto, y sobre todo que ese conflicto pueda resolverse, que entiendo que es lo que nos interesa como individuos, como trabajadores y como sociedad. Entonces, esa es la diferencia entre tener o no tener habilidades blandas. Perfecto. Y ahora sí hablemos de las habilidades blandas. Vamos allá. Ya, vamos a ello. Entonces, vamos a empezar con trabajo en equipo. Vamos a hablar de algunas. Hemos elegido las que nos parecen más importantes. Entonces, bueno, la definición la tenemos de Katzenbach y Smith, quienes estudiaron en el año 2000 sobre específicamente el trabajo en equipo. Y ellos definieron el trabajo en equipo como una manera organizada de trabajar entre varias personas para alcanzar metas comunes. Y eso en realidad lo podemos ver en cualquier equipo, ya sea una empresa, como decir, en una familia, no sé, pues en un aula, se me ocurre, o cualquier lugar. En una comunidad de vecinos, exacto, por ejemplo, también se aplica. De la vecindad, correcto. En el trabajo en equipo, las habilidades de los integrantes son complementarias y mantienen una responsabilidad individual y mutua y un marcado compromiso común con ciertos objetivos. Entonces, lo que se está logrando es algo en común, lo que sea, y nuestras habilidades se van a complementar. Sí puede ser que yo no sea la mejor comunicadora y el otro no sea el mejor líder, pero si estamos en equipo, la idea es complementarnos y lograr y poder cumplir esos objetivos. La idea es generar una sinergia positiva a través de un esfuerzo coordinado. Eso es lo que hace un trabajo en equipo. Y entonces, tal vez la mejor forma muchas veces para llegar a un objetivo es a través de equipos, no a través de individuos que hacen lo mismo, sino estos individuos que se complementan con sus habilidades que son complementarias. Como resultado, se logra un mayor rendimiento, una mayor productividad, satisfacción personal y muchas veces, si estamos hablando de temas empresariales, mejor desempeño, rentabilidad económica, etcétera, y obviamente eso es muy positivo. Las organizaciones, como las conocemos, ya sea una organización educativa, una organización, una empresa o lo que sea, una organización familiar, al final son básicamente un equipo constituido por sus miembros que tienen estas habilidades que se complementan. Para competir con más eficacia y con más eficiencia, las organizaciones van a buscar distintas vías, entre ellas se encuentra el trabajo en equipo y se aprovechan los talentos. Aquí es donde nace, así como dijimos hace un rato, habilidades. Este conjunto de habilidades al final lo que va a potenciar son los talentos que entre los miembros del equipo se van a destacar. Y el trabajo en equipo es un elemento clave para el éxito y incrementa la motivación de los empleados o de los miembros. Al final, si se pone a ver, siempre es mejor tener a alguien, una pareja, o dos personas al frente tuyo que te digan, sí puedes. O sea, al final sí, yo sí creo que la motivación se traduce en desempeño y siempre es mejor si lo haces en un grupo o 100%. Con gente. Porque yo siempre digo, ni nacemos solos ni morimos solos. Exacto, necesitamos siempre al otro. Exactamente. Eso es. Y el resultado siempre es mucho más rico que ir como un llanero solitario. 100%. Correcto. Si se dan cuenta, las habilidades blandas están todas relacionadas entre sí. Porque tú estás hablando de trabajo en equipo y yo ahora voy a hablar de la comunicación. Y la comunicación es fundamental para que haya trabajo en equipo, para que haya cohesión, para que haya identidad, para que nos entendamos, para que todos vayamos hacia la misma meta. Y eso es lo rico de este tema, ¿no? Que al final todo está relacionado. Concatenado, exacto. La comunicación, bueno, la comunicación es clave, lo sabemos, creo que todos somos conscientes en todos los ámbitos de nuestra vida y en el organizacional es fundamental, ¿no? La comunicación asertiva, que es saber cómo comunicarme de tal forma que quien me escuche me comprenda. O sea, esto de los tecnicismos y citar a 50.000 autores ya creo que está desfasado. Ajá, porque yo lo que necesito es que quien esté delante comprenda perfectamente lo que yo le quiero decir. Y muchas veces pecamos de tecnicismos y de citar autores como para estar en otro nivel. Y la comunicación asertiva es justamente lo contrario. Hacer fácil. Es ir a tu nivel, hacer fácil
el mensaje o lo que quiero explicarte para que realmente funcione, ¿no? Que al final es lo que esperamos. Súper importante en la comunicación, cuando nos comunicamos, el tono, ¿no? Hay ciertos tonos que por lo menos a mí me generan rechazo de entrada. Tenemos el tono agresivo, ¿no? Si tú quieres generar equipo, si tú quieres que la gente esté motivada, si tú quieres que en tu familia haya armonía, el tono agresivo pues no es el adecuado porque genera rechazo, y si no genera rechazo, genera miedo. Entonces ahí ya estás poniendo tú una barrera directamente. Y la forma puede distorsionar el 100%. fondo. O sea, finalmente no me llega el mensaje porque la forma fue inadecuada. Totalmente. De hecho, cuando yo tuve los resultados de mi tesis doctoral, que una de las variables fue la satisfacción con la comunicación dentro de las organizaciones, fue algo que se repetía mucho, ¿no? El tono de la comunicación, el tono que utilizan para dirigirse a mí es agresivo, no es adecuado, no es respetuoso. Entonces, bueno, empresas ecuatorianas es un tema pendiente, sí, claro, ¿no? Y necesario. Cada vez se busca más colaboradores profesionales que sepan comunicarse asertivamente. Esto es algo que está en los manuales desde hace, no sé, pues desde que nace la comunicación como un campo de estudio, pero lamentablemente todavía tenemos que trabajarlo, ¿no? La importancia de la comunicación y sobre todo tener en cuenta que dentro de las organizaciones, y esto lo vimos en nuestro programa, organizaciones multigeneracionales, que convivimos con personas hasta de 3 generaciones. Entonces necesitamos querer comunicarnos correctamente y volvemos a la idea de la voluntad. Siempre está la voluntad presente. ¿Te has dado cuenta, sí, Paula? Exacto, exacto. ¿Y ahora? Continuamos con adaptabilidad al cambio. Esta es otra habilidad blanda. Y es interesante porque esto tiene que ver justo con lo que acabas de mencionar de las generaciones. A veces hay un rechazo, y eso seguramente en algún punto de su vida nos hemos dado cuenta, finalmente, que hay una persona que se rehúsa al cambio porque tal vez está en otra generación. Llámese por tema tecnología, llámese por tema transporte, lo que se les ocurra, puede ser que haya como este rechazo a un cambio. Entonces, ¿qué es la adaptabilidad al cambio? Es intentar, o la capacidad de responder con flexibilidad a los cambios que muchas veces son necesarios. Como yo siempre le digo a mis estudiantes, si es que no hubiera habido la flexibilidad o la idea de que haya Gmail, los carteros siguieran en huelga porque existe el Gmail. Entonces, ese cambio a que haya correo electrónico, etcétera, a todos nos mejoró la vida. Y es verdad que los pobres carteros, en cierto grado, porque yo sé que todavía existen carteros y existe todavía, obviamente, entrega de correo físico, pero hay muchos trabajos que se fueron acabando. Pero esto es esa flexibilidad o esa adaptabilidad al cambio, es un buen ejemplo de él. Esa adaptabilidad puede ser, por ejemplo, digital, como les decía hace un rato, que está relacionada con tecnologías, puede ser cultural o social, que es trabajar con personas de múltiples orígenes o temas profesionales, por ejemplo. Que se llama, perdón que te interrumpa, gestión de la diversidad. Ah, sí. Se llama así, gestión de la diversidad, que es poder trabajar con personas de distintas culturas. Claro, porque normalmente pensamos que es por un tema de edad o generacional, pero también puede ser por temas... Cultural, exacto. Cultural o social. Luego, la digitalización masiva y la globalización también convierten la adaptabilidad en indispensable en nuestros espacios laborales, y eso lo hemos visto, digamos, en esta generación. Yo que soy millennial, lo he visto que es necesaria esta adaptabilidad. Primero a la digitalización y también a la globalización, que tal vez es algo a lo que nos hemos tenido que ir adaptando. La adaptabilidad a los cambios representa también un pilar fundamental para el ejercicio de liderazgo dentro de las organizaciones. Importantísimo. Importantísimo. Y finalmente, el líder, tú algo mencionaste hace un rato de líder y de cómo se tiene que comunicar, pero además cómo tiene que vender, miren que volvemos a la persuasión, vender este cambio, que es lo positivo, que es lo necesario, que hemos tenido un año, el otro día oí en una empresa que tuvo 1.5 años pensando cómo iba a comunicar algo y pensándolo de verdad, o sea, con qué palabras, con qué tono, lo que tú mencionabas, etcétera. Entonces, ese
al final fue un cambio radical que tuvo esta empresa y el líder debe poder transmitir a los colaboradores este mensaje concreto y decirle que esto es lo correcto. Por ejemplo, decirle que los cambios son parte de los procesos de transformación, de crecimiento de la organización, que son necesarios para poder llegar a tal, no sé, no necesariamente rentabilidad, sino simplemente crecimiento. O sobrevivir. O sobrevivir en algunos una organización. casos para sobrevivir. Y que estos beneficios finalmente se van a ver directamente reflejados en sus labores diarias. Entonces, decirles que el impacto que ellos tienen sobre, digamos, en este cambio, de ellos es importante. Y, sí, y también reconocer de alguna forma el esfuerzo, ¿no? Decirles, soy consciente que esto va a suponer un esfuerzo, porque cuando hay un cambio en una organización, la gente trabaja más. Señores, seamos claros, eso es así. Claro. Porque hay nuevos procesos, tenemos que aprender. Es un esfuerzo siempre un cambio, pero que eso es bueno para ellos. Exacto, que hay un beneficio al final. ¿No? A contribuir en su desarrollo, que los procesos van a ser ahora más ágiles, que volvemos a la idea de persuasión y a la comunicación. Yo no sé por qué a mí se me quedó tan así como tatuado en mi memoria cuando empezamos a tener en Guayaquil Metrovía. Que nunca me voy a olvidar que la gente se pegaba una amargada y decía, esto es lo peor que nos ha pasado, volvamos a los buses normales, esto no tiene sentido. Pero bueno, primero que cuando hay un cambio siempre al comienzo es complicado. Claro, hay la resistencia, pero también puede ser que no funcione la cosa. No sé, pues los alimentadores, los buses llegaban tarde, la cosa no estaba funcionando. Literal se estaban adaptando al cambio. Pero también hay que cambiar un poco el chip de la gente y que ellos sepan que es en beneficio de la ciudad, que esto va a hacer que, no sé, pues mejore el tráfico, mejore el flujo vial, etcétera. Y eso fue lo difícil. Pero me acuerdo que, bueno, finalmente nos fuimos adaptando. Eso es lo que hacemos como seres humanos, nos vamos adaptando. Yo te estoy escuchando y tengo ganas de hacer un programa para cada habilidad blanda. O sea, hay temas que nos apasionan. Claro, y además que son muy relevantes. Y porque están relacionados además con nuestro día a día, ¿no? Como profesionales, como directores de área, como profesores, estamos siempre no solamente enseñando, sino también viviendo o intentando vivir con habilidades blandas, ¿no? Por seguir con una habilidad blanda que es sumamente importante y se ha hablado muchísimo de ella, pero a veces no sabemos qué quiere decir. Tenemos aquí una de las estrellas que es la inteligencia emocional. Yo no sé cuántas veces ustedes le han dicho a alguien, es que tú no tienes inteligencia emocional. Seguramente es alguien con quien tenemos mucha confianza, sí. ¿Ya? Si uno no puede andar por la vida diciéndole. Claro, no puedes andar diciéndole, pero seguramente en algún momento hemos pensado más de una vez, esta persona no tiene inteligencia emocional, ¿no? O no estuve yo acertado, porque también es importante que uno haga un autoanálisis de qué debe mejorar. Cuando hablamos de inteligencia emocional, estamos haciendo alusión a capacidades y habilidades psicológicas que implican el sentimiento, el entendimiento, el control y la modificación de emociones propias y ajenas. Es decir, yo me hago cargo de mis emociones, de canalizar mis emociones, pero al mismo tiempo de tener en cuenta cuáles son tus emociones como individuo diferente a lo que soy yo. La inteligencia emocional se acuña, sí, es la primera vez en 1983 que el psicólogo Howard Gardner dice, señores, dejemos de pensar solamente en los tipos de inteligencia tradicional que están relacionados con lo cognitivo, con lo racional, porque hay un tipo de inteligencia que es igual de importante o incluso más importante, que yo hago ahí la relación con el mensaje y el tono, ¿no? Igual de importante es la inteligencia emocional que yo tengo para enfrentar mi vida en el día a día y relacionarme con el otro, que mi inteligencia del 2 más 2 son 4, o mi coeficiente intelectual, ¿no? Entonces, la inteligencia emocional al final se materializa en la empatía. Una persona que es inteligente emocionalmente suele ser una persona empática, suele ser una persona que es capaz de motivarse a sí mismo, pero además buscar externamente factores que lo motiven. No es una persona que dice, bueno, no estoy motivado, pues que pasen las horas, sino que busca cómo motivarse. Y son personas que tienen un nivel alto de autoconciencia, es decir, se cuestionan, no hasta tal punto de ya atormentarse, pero se cuestiona. Y sobre todo son capaces de controlar sus emociones en relación a otro. Puede ser que yo tenga un pésimo día, pero yo no puedo ir pateando el perro. Así es.
Yo no puedo tratar mal. Yo tengo que autocontrolarme y bajarme y darme 3 vueltitas, respirar 100 veces profundo, porque no puedo ir por la vida, pues... claro, pateando al perro, maltratando a la gente. No controlando mis emociones. Bueno, yo voy a hablar ahora de la creatividad. Creo que también es otra habilidad importantísima y muy valorada en estos tiempos. La creatividad es la capacidad o la habilidad del ser humano para inventar o crear cosas nuevas. Y como están las cosas hoy, cada día hay cosas nuevas, desde softwares, aplicaciones, servicios que no teníamos idea que los necesitamos y de repente los necesitamos. Y entonces pueden ser objetos físicos, pueden ser ideas, pueden ser representaciones o simplemente, no sé, pues un libro, un poema, etcétera. Se trata de la posibilidad de generar lo nuevo. Por eso yo hacía alusión a las aplicaciones, porque de verdad cada día uno dice, uy, hay aplicación para esto, hay, no sé, pues un software para esto, o siempre hay una forma más fácil de hacer las cosas, de automatizar las cosas. Entonces, la creatividad es algo que yo creo las empresas hoy en día valoran mucho. El pensamiento creativo en nuestras sociedades tiene que ver con la innovación, tiene que ver con el cambio, con, digamos, el cambio, por ejemplo, en las reglas del juego, cómo funcionaba algo antes y ahora cómo lo podemos hacer de una forma más creativa que nos pueda solucionar los problemas. Y en la creatividad intervienen cosas como la memoria, la inteligencia, la imaginación y procesos mentales complejos que conducen al pensamiento original. Y entonces es interesante porque, claro, sales de una idea original y creas algo nuevo. Eso finalmente es la creatividad. Y aquí también es importante mencionar que ser creativo no es solamente un publicista, ¿no? Podemos ser creativos dentro de una organización y por eso es una habilidad blanda tan valorada en este momento por las organizaciones. ¿Cómo puedo mejorar un proceso? ¿Cómo puedo mejorar un plan? ¿Cómo puedo mejorar un programa? Y eso es un plus. Así es. Otra habilidad blanda, y ya estamos cerrando, nos quedan 2, es la ética. En algunas universidades hay una materia incluso que se llama deontología de la publicidad, deontología del derecho, porque es la ética aplicada a la profesión. Entonces, la ética, aunque de alguna manera podemos decir o pensar, ¿no?, que forma parte de la conciencia individual, la ética tiene una repercusión en el ambiente laboral y en la forma en la que los individuos se relacionan con todo lo que lo rodea. Una persona que no es ética difícilmente va a trabajar bien en equipo. Una persona que no es ética difícilmente va a poder generar un ambiente o un clima organizacional saludable, ¿no? Entonces, la ética, aunque depende del individuo, señores, todo lo que nosotros no hagamos bien va a tener un impacto en el resto. Entonces, es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego tenemos la solución de problemas. Este está vinculado al procedimiento que permite solucionar una complicación. Y obviamente complicación hay a millares surgir. O sea, en el día a día siempre hay complicaciones. Y por eso es tan importante como habilidad blanda o tener una habilidad de tratar de solucionar cualquier cosa que se nos presente, cualquier complicación. La noción puede referirse a todo el proceso o a su fase final cuando el problema ya se ha resuelto. Entonces, imagínense, ¿quién no quiere tener en su equipo a alguien que le resuelva los problemas o que te sea muy creativo, volviendo a la habilidad blanda anterior, muy creativo a la hora de solucionar o buscar soluciones a los problemas? Si no se tiene conocimiento sobre la existencia de una contrariedad, es difícil llegar a solucionar el problema. Entonces, esta persona que busca solucionar el problema tiene que ser como muy observadora, tiene que saber identificar el inconveniente. Y una vez que el problema se encuentra identificado, se hace necesario establecer una planificación para poder ahora sí desarrollar la solución. Y esto que tenga, de nuevo, que tener en tu equipo, tener en tu empresa, tener a alguien o a un líder que sepa identificar y luego solucionar problemas, creo que es muy valioso y eso es algo que obviamente se busca hoy en día y una empresa estaría feliz de tener. Entonces sí, todo bien que sepas usar la maquinaria, que sepas usar el software, pero necesito una persona que me resuelva los problemas, a mí o a mis clientes. Por ejemplo, alguien de servicio al cliente que no sepa solucionar problemas, auxilio. Necesitamos a alguien que los identifique y los sepa solucionar. Y fíjate que ahora ya entramos en la última habilidad blanda, que es el liderazgo. Y tú estás comentando la importancia de la resolución de conflictos y
yo estoy pensando en el rol fundamental que tiene un líder para motivar, para influir, para hacer crecer a su equipo de trabajo, para motivarlo principalmente, pero además para enseñar o intentar que los miembros de su equipo desarrollen habilidades blandas. Porque a mí me ha pasado como cabeza de área que viene alguien del equipo y te dice, uy, tenemos un problema. Y mi respuesta automática es, ¿has pensado la solución? No porque yo como jefe no vaya a echar la mano y a pensar, pero creo que es un buen ejercicio el decir, ¿has pensado en la solución? Claro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? Ajá, ¿no? exacto. Y ahí ya empieza el, bueno, pero también podemos hacer esto. El líder lo que intenta de alguna manera es influir positivamente en su equipo de trabajo, y el liderazgo tiene que ser entendido como algo fundamental en las organizaciones. No puede haber cualquier tipo de líder. Hay distintos tipos de ejercer el liderazgo, y nosotros necesitamos, para que todo lo que hemos mencionado, habilidades blandas, pueda lograrse un liderazgo fresco, un liderazgo que motive a la gente a pensar en cosas nuevas, y es fundamental en el líder también la comunicación, ¿no? De hecho, se dice que la gente renuncia a sus trabajos, no se dice, está estudiado científicamente que renunciamos a los trabajos o podemos renunciar a nuestro trabajo por el jefe. Entonces, el liderazgo es fundamental también como habilidad blanda. Orientar, guiar, no este liderazgo de control y seguimiento, que también, porque como jefes tenemos muchas veces que hacer seguimiento, sobre todo de permitir que las personas que estén a cargo se desarrollen profesional y personalmente. Y ya nos vamos a la acción. Sí. Paola, ya estamos Sí. en la acción. Así es. A ver, primero tenemos que saber cuáles son las habilidades que sí tenemos y cuáles son las que podemos, digamos, las innatas, y cuáles son las que podemos potenciar o necesitamos potenciar. Creo que ya hemos sido bastante enfáticas en lo importante que es tener habilidades blandas. Si hay una que no tenemos o creemos que nos hace falta, tal vez es una buena idea tomar un curso, ver la forma de mejorarla. Entonces, hay que conocer cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, cuáles son las habilidades que tengo, cuáles son las que no tengo, para de esa forma tal vez aplicar mejor mis habilidades duras y poder mantenerme en ese trabajo o poder sacar adelante un proyecto. Finalmente, las habilidades blandas van a determinar el éxito, como vimos hace un rato en esa estadística. Luego tenemos la voluntad de querer mejorar, porque si ya conocemos que esto es lo que no tenemos, no sé comunicar bien, no soy buena líder, no soy tal cosa, ok, tengo que ver cómo lo mejoro y tengo que tener esa voluntad de poder mejorar. No puedo decir, ay, me da igual comunicarme asertivamente o no. No, pues si no lo estabas haciendo asertivamente, intenta hacerlo. Y finalmente, siempre hablamos de los valores aquí en Serendipia, y creo que es importante eso. O sea, si hay alguna habilidad blanda importante, todas son importantes, pero la ética es bastante importante. Todo eso está unido a los valores y a la ética. No se puede hacer daño al resto ni a los objetivos de la empresa. Jamás, digamos, una habilidad blanda puede ser utilizada para hacer daño. Más bien, siempre es para potenciar, para mejorar, para sacar lo mejor del equipo, etcétera, y que eso se vuelva, obviamente, rentable eventualmente, o simplemente realice a la gente profesionalmente, lo que sea. Bueno, esperamos que les haya parecido interesante este programa, que como ven podríamos irnos de largo y seguiríamos hablando horas y horas de las habilidades blandas, y los invitamos a que nos acompañen. En nuestro próximo programa nos centraremos en la importancia de que el líder tenga habilidades blandas por el impacto que tiene esta persona en un equipo de trabajo. Así que es fundamental que tenga habilidades blandas. Nos vemos, muchas gracias.